Buenas tardes, iglesia. Nos ponemos de pie en esta tarde. Nos disponemos a recibir al Espíritu Santo y adorarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Él es digno y merecedor de nuestra adoración. Amén. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Nos entregamos a ti, Señor, porque tú eres merecedor de todo lo que nosotros somos, Señor, de toda nuestra adoración. Vamos, levantemos nuestra voz. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Te adoramos, Dios. Manifiéstate en este lugar, oh Rey. Amén. Toda gloria, toda honra es para ti, Señor. Elevamos nuestra adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Grande y
fiel es nuestro Dios. Nuestra confianza es en ti, Señor. Puedes salvarnos y rescatar. Nuestra confianza es en ti, Señor. Toda la gloria, honra y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la gloria y alabanza es tuya por siempre. Oh, 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 oh. Aleluya, aleluya, reinarás. Aleluya, aleluya, reinarás. Vamos, iglesia, con tus palmas en alto. Oh, 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 maravilloso es nuestro Dios.
te damos toda la gloria a ti, Señor. El mundo busqué y no pudo llenarme, y ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Llegaste tú y me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reserva. Cada fracaso has visto, Señor, y en tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Yeah. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos
no se lo dices más? ¿Por qué no lo declaras con tu boca una vez más? No hay nada mejor que mi Dios, no hay nada que se pueda comparar en esta tierra con mi Dios, con su presencia, con lo hermoso que Él es, con lo grande y lo poderoso que Él es. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Díselo una vez más. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al
aleluya. Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado, Sí, Señor, recibe la gloria, todo el reconocimiento, Jehová. Y aleluya. vive para siempre, Así es, Señor. siempre, sea Toda la gloria para ti, Señor. Tú eres digno, Señor. Te levantamos, te adoramos. sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y Seas el magnificado, poder, Jehová. sea la Puesto muy en alto, gloria, Señor. sea la honra y el poder, sea la gloria, Toda la gloria y sea rey. la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Hoy vamos a hablar sobre el conocimiento de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es muy importante. Nosotros debemos de saber qué es lo que Dios quiere. Nosotros seguimos, buscamos a Dios para que Él nos supla nuestras necesidades, pero no pensamos o no nos abocamos a lo que Él quiere, a lo que es su voluntad. Entonces, el conocer la voluntad de Dios es primordial. Es muy importante para que nosotros no nos perdamos y nosotros no quedemos a la deriva en lo que es la vida espiritual. En la vida espiritual, todo lo que funciona en el reino de Dios, porque se llama el reino de Dios, todo lo que es como funcionan todas las cosas en el universo, en el cosmos, en el cielo y en la tierra, todo se hace en la voluntad de Dios. De hecho, si alguien hace algo fuera de la voluntad, queda siempre, casi siempre fuera de la cobertura del reino de Dios. Entonces, dice en 1 Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una promesa de eternidad para el que busca el obedecer y hacer la voluntad de Dios. El Salmo 143:10 es un salmo muy, muy hermoso, en el cual David le pide a Dios, enséñame a conocer tu voluntad. Dice, Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, nosotros debemos de aprender y de saber escuchar la voz de Dios, porque es un fundamento. Y David, cuando estuvo él entre nosotros, cuando estuvo en la tierra, David, cuando él fue el rey, pasó por situaciones muy difíciles. Una de las situaciones más terribles que él pasó fue cuando su hijo, el que él amaba, Absalón, se levantó en contra de él. Entonces él verdaderamente se puso en un apuro porque no sabía qué hacer.
si luchar contra él o dejar que él prevaleciera. O sea, era una lucha interior. No es lo mismo que se levante un enemigo extraño que se levante tu propio hijo. Entonces, él escribió muchos salmos reflejando su angustia. Entre ellos está el Salmo 143, en el cual él pide a Dios, le ruega a Dios que le enseñe su voluntad. ¿Qué es lo que, como quien dice, le está diciendo, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago en este momento? Dice el Salmo 143, para dar un contexto, lo vamos a leer del 7 al 12. Dice, en el Salmo 143, 7, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. O sea, se sentía tan abrumado que sentía que flaqueaban sus piernas. Dice, no escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque en ti he elevado mi alma. Le está pidiendo qué camino tomar. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Y luego aquí dice en el versículo 10, que es el importante, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y luego dice el versículo 11, dice bien hermoso, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Dice, por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Entonces es un salmo que se convierte en un canto, en un clamor de angustia, se convierte en un salmo de esperanza y de guía para nosotros, porque los salmos de David fueron inspirados por el Espíritu Santo y se convierten, y lo pone como una pregunta, pero se convierte en una respuesta para nosotros, que nosotros debemos de pedirle a Dios que nos enseñe. Dios, enséñanos y dinos cuál es tu voluntad, qué es lo que debemos de hacer, porque Él qué es en lo que estamos. Hay dentro de los epístolas de Pablo, hay unas muy profundas, hay unas muy más accesibles a nuestra capacidad mental, pero hay unas muy profundas que se nos escapan a veces de nuestro entendimiento. Está Efesios, que es muy profundo, pero es muy, muy linda. Y está Colosenses, y Colosenses de plano, ahí sí, yo he batallado. En Colosenses yo leí el capítulo 1, leí acerca de la voluntad de Dios. Y como hay pocos versículos que hablan sobre el conocer la voluntad de Dios, me interesó en sobremanera este capítulo, porque habla sobre el entender y comprender y saber la voluntad de Dios y cómo tener acceso. Pablo nos dice cómo tener acceso a esa voluntad. Pero para esto tenemos que entenderle, porque yo cometí un error. Lo vamos a ver, está en Colosenses 1, del 9 al 14. Lo vamos a leer y les voy a decir por qué batallé y por qué tardé años porque esto lo leí hace muchos años y no me cayó el 20 hasta ahorita. Entonces dice en Colosenses 1, del 9 al 14, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Les voy a decir en dónde me quedé yo.
dice en el versículo 10, menciona, aquí está hablando sobre el que nosotros comprendamos y entendamos con toda sabiduría e inteligencia espiritual cuál es la voluntad de Dios y que oremos para ello. Entonces dice en el versículo 10 lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor. Y luego viene una serie de requisitos o promesas que dice: vivir agradándole en todo, llevar fruto en toda buena obra, estar creciendo en el conocimiento de Dios, estar siempre fortalecidos con todo poder, ser siempre agradecido con Dios, vivir con paciencia y longanimidad y estar siempre gozoso. El problema es que cuando él dice en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, cuando leí los requisitos, dije, para esto se necesita saber la voluntad de Dios. ¿Quién lo va a poder hacer? Porque necesitaba estar agradándole en todo, necesitaba dar fruto de toda buena obra, de estar crecido en el conocimiento de Dios, estar siempre fortalecido, ser agradecido con Dios. Entonces todo esto lo leí como requisito y lo entendí que era un requisito y estaba mal. No son requisitos, son promesas. Entonces cuando yo lo leí me atoré y ya me bloqueé y ya no pude seguir, porque yo dije, hay que ser, para uno alcanzar a conocer lo que Dios quiere de nosotros, necesita uno un nivel súper espiritual, necesita uno estar en un nivel alto. Pero cuando ya entendí un poquito mejor, entendí que no era eso, sino que la necesidad era de oración. Y que ya orando, Dios nos daba el poder conocer su voluntad. Y el conocer su voluntad, entonces venían todo lo que yo consideré requisitos, no eran requisitos, sino promesas. Eran respuestas al conocer su voluntad. Si nosotros sabemos su voluntad, entonces todo esto viene como dones, como promesas a lo que la respuesta de la oración se nos dio. Si nosotros vemos en el versículo 9 está la clave, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿a quién oímos? Diga, a Epafras. Ahorita vamos a ver quién es Epafras. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces aquí está hablando Pablo que desde que conoció algo, no cesa de hacer oración a los colosenses para que Dios los llene de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, él está haciendo una oración por los colosenses. Esto es muy importante porque es una oración de revelación que no entendía yo el contexto. Entonces me tuve que ir hacia el principio de todo el capítulo. ¿Por qué esto es importante que se los mencione? Porque nosotros cuando leemos una parte de la Biblia, porque así la leemos por partes, porque es muy extensa y porque nosotros vamos dirigidos a una enseñanza, a veces al dirigirnos a la pura enseñanza no vemos el contexto y tenemos que irnos al principio del capítulo para ver el contexto de lo que se está hablando y así entender la enseñanza. Y esto es muy importante porque nosotros necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. Y aquí viene en este capítulo el que nosotros podamos descubrir, el encontrar la voluntad de Dios y que es por medio de la oración. Porque cuando habla de la oración está hablando que él está orando, pero Pablo ya se murió. Entonces ya Pablo ya no está orando por nosotros. Entonces debemos de buscar un apóstol que ore por nosotros. No. Está establecido que es por medio de la oración que nosotros debemos de buscar la voluntad de Dios. Entonces, saber por qué estaba él orando por los colosenses, tenemos que irnos hasta atrás, porque dijo, lo que mencionó, desde que supe esto, entonces, ¿quién le dijo? Entonces debemos de saber quién se lo dijo, que fue Epafras.
vamos a ver que tenemos que devolvernos al versículo 3. Entonces ya vamos a entender, si leemos del versículo del 3 al 8, está hablando de los colosenses, entonces entendemos de qué se está hablando. Dice el versículo 3, está, siempre orando por vosotros. Está hablando a la iglesia de Colosas. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Era una iglesia que tenía fe, que habían recibido a Cristo, que eran ya convertidos, que estaban en el conocimiento de la salvación y que eran salvos. Y que estaban demostrando y teniendo frutos de amor de esa salvación. Dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis que oído por la palabra verdadera del evangelio. Entonces ellos habían oído ya el evangelio y ya se les había anunciado, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Entonces ellos habían conocido la gracia de Dios, como la habéis aprendido de Epafras. Epafras. Entonces Epafras es un señor que nunca había yo oído en mi vida, pero que aquí apareció. Epafras, por si alguien le quiere poner a su hijo recién nacido un nombre. Ya le dicen Epafras, ya lo van a traer en la escuela, ¿verdad? Dice, Epafras, nuestro consiervo, o sea, es consiervo junto con Pablo, amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces aquí ya se da una explicación. Es una iglesia que no llevó el evangelio de Pablo, lo llevó un señor llamado Epafras, consiervo de Pablo, muy sabio, y que ya su iglesia está dando frutos y que conoce al Señor. Pero le falta que sigue. Nosotros cuando recibimos a Cristo y recibimos la gracia y que nos llenamos del Espíritu, y después de recibir a Cristo, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué sigue? Entonces lo que sigue es conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es lo que sigue. Entonces aquí habla de una iglesia que está recién convertida, una iglesia que tiene poco, pero que está muy fuerte, está potente, está poderosa, porque están dando frutos de amor y frutos de fe, y está vigente, está sensible. Entonces dice, desde ese día yo siempre estoy orando por vosotros. O sea, está orando Pablo fervientemente. Y ahora sí vamos a entender lo que el contexto del versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿a quién? A Epafras, que les mencionó lo que estaba sucediendo en la iglesia, ya entendemos. Entonces ellos acaban de recibir la gracia de Cristo, ellos eran una iglesia que está iniciando, ellos eran una iglesia fuerte y vigente. Entonces sigue lo que sigue. Dice, no cesamos de orar. Es algo que se necesita orar. No era algo de fe, no era algo de hacer, sino era algo de orar. Porque al recibir a Cristo lo recibieron por fe, al oír. Fe, oír. Pero para saber la voluntad de Dios se necesita orar. Entonces dice, yo estoy orando y para pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces está el paso que sigue, es que el apóstol ore por la iglesia para que les abra el conocimiento y que ellos sepan y que tengan una sabiduría y una inteligencia espiritual para saber y recibir lo que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es primordial. Nosotros, si hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, quedamos fuera del reino. Tenemos que actuar, vivir y estar dentro de lo que Dios quiere, de lo que Dios desea, de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, para conocer su voluntad se necesita orar.
Entonces, ahí viene el paso. Entonces, ¿qué hago para recibir? Ya no está Pablo. Ya no está para orar por nosotros. Bueno, ya no tenemos un apóstol que ore por nosotros para esto. Entonces, ¿qué está indicando Pablo? Que nosotros tenemos que orar. Que es algo que se obtiene por oración. Entonces, nosotros vamos a orar y pedirle a Dios, orando, con súplica, que nos dé el conocimiento de su voluntad con inteligencia y con sabiduría espiritual. O sea, no nomás saber su voluntad, sino saber recibirla con inteligencia y con sabiduría espiritual. Entonces, el saber algo espiritual, el recibir algo espiritual, me lo menciona en cómo nosotros lo sentimos. Necesitamos tener que nacer de nuevo. Nosotros no podemos pedir que alguien reciba la voluntad de Dios si no ha nacido de nuevo. Entonces, ellos estaban en eso, ya habían nacido de nuevo, tenían la gracia de Cristo, habían tenido ya su vida espiritual y eso los capacitaba para tener oídos espirituales, sentidos espirituales, para recibir la voz de Dios. ¿Cómo se recibe la voz de Dios? Y en Filipenses 2:13 nos ayuda un poquito en esto. Orando, dice primero Pablo, bueno, ya oré y ya le pedí a Dios, Dios mío, te pido con toda humildad que me ayudes a saber cuál es tu voluntad con sabiduría y conocimiento. Entonces viene en Filipenses 2:13, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esto es muy importante porque había una costumbre cuando yo era niño que decían, tú recibes a Jesucristo y ya Jesucristo se encarga de todo lo demás, porque la salvación es de Cristo. Sí, esa es la salvación para recibir el Espíritu de vida en Cristo Jesús y iniciar. Pero necesita uno nacer de nuevo, nacer de agua y nacer de Espíritu. Necesita uno seguir adelante, seguir en el proceso de santificación. Y necesitamos saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Hay un propósito general, pero hay un propósito individual que yo tengo que buscar para mí. O sea, para la iglesia es que nosotros seamos transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Efesios 1, Romanos 8, Gálatas 4. Pero para mí, para yo, para mi vida, es personal. Y eso solo se adquiere por medio de la oración. Y eso solo se adquiere pidiéndole a Dios, cada uno de nosotros, pedirle a Dios, porque ya no está Pablo para rogarle a Dios que nos dé ese espíritu, sino estamos nosotros. Y lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que orar nosotros. No órenme, no. Tú tienes que orar para que Dios te diga lo que Dios quiere para ti. Entonces, cuando oramos, dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Qué quiere decir? Que lo hagamos en forma seria, en forma consciente. O sea, la salvación es un proceso. Y es un proceso como la escalera de Jacob, que va de paso en paso, de gloria en gloria, de poder en poder. Entonces dice, ocupad de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce. Aquí viene algo que Dios produce, algo que Dios da. Así el querer, o sea, nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, la buena voluntad es que Él nos da en nuestro corazón el querer. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios, número uno, nos da un sentir, nos da un querer, nos da unas ganas de hacer algo. Esas ganas es la voz de Dios que nos está indicando qué hacer. Se llama querer. Querer. Y Dios, se lo pedimos y Dios nos pone en nosotros el querer, el tener ganas. Por eso es muy difícil que Dios los mande a alguien a la India. Nadie me puede llegar a mí, Servando, Dios me dijo que te vas a ir a África, al Congo belga, donde hay flechazos y leones y jirafas. Espérate, yo no he sentido nada. Entonces Dios pone antes un sentir. Cuando empiezo a ver en la selva leones o empiezo a ver las tribus y yo siento así un deseo de estar ahí. Entonces llega la palabra del profeta y me dice, Dios me ha dicho que
que por ahí es. Entonces yo siento porque hay un querer en mí, que ya Dios me lo dijo, ya Dios me lo puso en el corazón y me lo pone como querer. Y ese querer es un ministerio. A veces es el estar aquí tocando la guitarra, a veces es predicando la palabra, a veces es enseñando a los niños. Es un querer, es un quiero, puedo y tengo ganas. Es algo y que me da gusto hacerlo. Lo hago con gusto, con ganas, con deseo, con alegría, porque Dios me lo puso. Y Dios cuando me lo pone me está hablando y me está diciendo que lo haga. Segundo, entonces viene el hacer. Entonces cuando yo empiezo a experimento lo que estoy queriendo, me salen bien las cosas. Y yo deseo darle clases a los niños y voy y me ponen en un salón y empiezo a darle clases y siento muy bonito. Y siento que Dios me abre todo. Y siento que Dios me está apoyando. Y siento que Dios me está dando fuerza y poder. Entonces, el querer y el hacer. Entonces, yo estoy queriendo y haciendo. Entonces, Dios me está hablando. ¿Por qué? Me está mostrando su voluntad. Dice, por su buena voluntad. Y luego ya viene el tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios nos permite el hacer y el querer y nos da inteligencia y sabiduría espiritual para saber y entender y hacer. Entonces, ¿qué pasó entonces con los otros versículos? El 10, el 11 y el 12, que fueron los que me confundieron, porque yo pensé que eran requisitos. Porque menciona el ser agradecido, menciona ciertas cosas, y no eran requisitos. Son consecuencia y son frutos y son promesas de lo que ya Dios me está dando. Si yo le pido a Dios conocer su voluntad y Dios me la pone con un deseo de hacerlo y yo empiezo a tener sabiduría e inteligencia que viene de Dios y empiezo a tener revelación, entonces yo estoy teniendo una respuesta de Dios. Esa respuesta de Dios viene en el hacer su voluntad. Dice, aquí viene el versículo 10. Entonces, ya lo pedí, ya recibí a Cristo. ¿Qué sigue? Recibí a Cristo, le pido, quiero saber tu voluntad, ya que conozco su voluntad en el sentir y en el hacer, empiezo a hacerla. Entonces viene la respuesta y las promesas de para qué quiero hacer su voluntad. Tú necesitas hacer su voluntad para que tengas todas estas bendiciones. Si tú haces la voluntad de Dios, vas a tener esto. Son promesas para tu vida, no para cuando te mueras y vayas al cielo, no, para ahorita. Tú vas a recibir, si haces la voluntad de Dios, dice, nos dice el versículo 10, 11 y 12, dice, 10, para que andéis. ¿Qué es andar? Es vivir en el camino de Dios, en el propósito, como es digno del Señor. Nosotros no podemos vivir como es digno de Dios en santidad, en perfección, como Dios quiere, si no sabemos lo que Dios le agrada y lo que no le agrada. Yo necesito saber lo que Dios ama y lo que Dios aborrece para vivir, dice, para que andéis como es digno del Señor. Dice, agradándole en todo. Entonces yo, si conozco la voluntad de Dios, entonces si la conozco ya puedo vivir agradándole en todo. Porque antes yo no sabía lo que le agradaba, pero ahora siento re feo cuando hago algo que no le agrada. Entonces ya sé que allí no es, porque Él pone el sentir como el hacer. Entonces yo siento que algo está mal y siento que algo está bien. Siento bonito cuando estoy haciendo algo bien y siento feo cuando estoy haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque Dios me está dando el hacer, el saber como el hacer por su buena voluntad, el querer como el hacer. Entonces yo estoy percibiendo y estoy teniendo discernimiento, un espíritu de discernimiento que me está diciendo cuál es la voluntad de Dios para poder ser yo perfecto y agradable delante de Él, ser agradable. Y dice,
llevando fruto de toda buena obra. Entonces, cuando estamos haciendo la buena voluntad de Dios, vamos a tener fruto. ¿Cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Son frutos, o sea, es algo que sale de nosotros. Cuando hacemos la voluntad de Dios, va a haber y vamos a hacer buena obra. ¿Por qué van a hacer buenas obras? Porque si yo hago lo que Dios quiere, me va a ir bien. Así sea tartamudo, así sea malacariento, así no me quiera nadie. Yo, si estoy con Dios y hago lo que Él dice, me va a ir muy bien. Aunque humanamente esté incapacitado para hacer lo que Dios me está diciendo, si Dios me lo dice y yo lo hago, me va a ir muy bien. Por eso dice, llevando fruto en toda buena obra. Y esto es lo que más me gusta, y creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros vamos como Jacob, que tuvo la revelación de la escalera, creciendo. O sea, si yo estoy en su voluntad, yo voy a dar un paso más arriba, un paso más arriba, un paso. Cada día un paso adelante en el crecimiento del conocimiento de Dios. Voy a ir en una inteligencia, en una sabiduría, en una experiencia que me va a hacer mejor. Vamos, el versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea, y Dios nos va a dar, ¿qué? Poder. O sea, no solamente vamos a tener ganas, vamos a tener poder. No solamente vamos a tener poder, vamos a estar fortalecidos. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. O sea que vamos a tener mucha fuerza, mucho empuje, pero no fuerza humana. Dios no nos va a dar fuerza a nuestro cuerpo, le va a dar fuerza a nuestro espíritu. Y el espíritu va a estar poderoso. Vamos a tener un espíritu de poder que nos permita tener paciencia y longanimidad. ¿Qué es paciencia? Paciencia es el soportar las pruebas sin rendirse. Paciencia es soportar las pruebas sin rendirse. Nosotros no somos de los que se hacen para atrás, sino pase lo que pase. Llueve, truene y relampaguee, vamos a seguir adelante porque tenemos la fuerza, el poder del Espíritu que nos permite vivir en la potencia de su gloria, en toda paciencia y longanimidad. Es cuando hay esta palabra longanimidad. Dije, ¿qué es eso? O sea, nunca la había oído. Longanimidad. Pues para empezar está bien difícil empezar a hablar, la verdad. Y ya me imagino. Y la longanimidad. Entonces la busqué en el diccionario, obviamente. Longanimidad es perseverar y ser constantes con un corazón tranquilo y firme. Sinónimos es tener resiliencia, entereza, fortaleza, serenidad, temple y firmeza. Todo eso significa longanimidad. ¿Para qué? Para perseverar y ser constantes en todo lo que hagamos. O sea, la longanimidad es una palabra que nos dice que que somos resistentes y que tenemos la capacidad de adaptarnos y de superar toda desavenencia y todo proceso que nos esté sucediendo, poder vencerlo y seguir adelante. La longanimidad es la capacidad de superar las adversidades de nuestra vida. Es la capacidad de vencer los sufrimientos. Es la capacidad de vencer todo lo que se nos ponga delante. Eso es longanimidad. Eso es lo que Dios nos da cuando conocemos su voluntad. Es la bendición y es la promesa de saber. Porque yo sé lo que Dios quiere, yo voy a tener longanimidad. Y vamos al versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en cruz. ¿Por qué dice que con gozo? ¿Por qué no dice con otra virtud, con otros frutos? Este es un fruto.
después del amor, él ya sabía que tenían amor porque dijo, por el amor que hay en los Colosenses, lo repitió varias veces. Entonces, ¿qué seguía del amor? Sigue gozo. Entonces dice, por el gozo. Hay gozo. Cuando nosotros hacemos la obra de Cristo, cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros, nosotros tenemos gozo. El gozo es una alegría inexplicable. Es una alegría que no va conforme a lo que estamos viviendo. Es un gozo que viene del cielo. Es una alegría que nos hace vencer y sobreponernos a cualquier adversidad. Dice en Hebreos 1 del 1 al 9, el gozo es una cobertura de Jesús. Si nosotros, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ni siquiera es de él. Pero si somos de Cristo, el Espíritu de Cristo es el que nos llena de su gozo. ¿Y por qué? Porque el gozo de Cristo es superior a la unción de cualquier otro ángel o cualquier otro espíritu o cualquier otro ser espiritual. Porque Dios dotó a Jesucristo de una unción superior de gozo sobre todo ser espiritual. Dice en Hebreos 1:9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En Juan 15:11, que está hablando, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, ese llevará fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice algo que no nos fijamos porque estamos viendo lo que es estar en comunión con Cristo, pero dice algo acerca del gozo. Dice en el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, se complete, sea completo en vosotros. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, estad en mí y yo en vosotros, para que lo que yo tengo, y qué es lo que tiene Jesucristo, una unción de alegría más que cualquier ser espiritual, esté en nosotros. Y ese gozo nos sostenga y se complete en nosotros y nos fortalezca. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué? Porque la alegría que viene de Jesucristo es más fuerte y más linda y más poderosa en nosotros que en otra persona. Si alguien sufre de depresión, lo único que necesita es recibir a Cristo en su corazón. Si alguien sufre de tristeza, debe de llenarse del Espíritu de Cristo. Tiene que recurrir a Cristo, decirle, Cristo, lléname de tu alegría, lléname de tu amor y lléname de tu contentamiento y de tu gozo. Entonces, esto es muy importante. Dice, con vuestro gozo, y lo dice, dando gracias al Padre. A veces por eso no suceden las promesas que Dios nos ha dado, porque no le damos gracias a Dios por ellas. Es muy importante no ser malagradecidos, porque nos convertimos en hijos chiplones de Dios. Bueno, chiplones es una palabra que se usa en Chihuahua, pero en hijos mimados, en hijos malcriados, en hijos que ya nos acostumbramos a que Dios nos dé tanto, que ya no le damos las gracias. No, se nos olvida de dónde vienen todas las bendiciones que tenemos. Se nos olvida de dónde viene nuestra vida. Se nos olvida que respiramos, caminamos y comemos por gracias a Él. El día que nos acordamos de eso es el día que nos enfermamos, ¿verdad? El día que nos da algo y vemos la necesidad de poder comer bien, de poder respirar, ¿verdad? Cuando alguien se nos da una enfermedad respiratoria, extrañamos poder respirar bien. Y una vez me puse malito de la próstata y deseaba orinar bien, decía, hasta cuando se me quitara. Es hasta que no se da uno cuenta de la bendición de Dios, del poder comer y evacuar también sanamente. Es que estamos sanos, estamos con vida y estamos llenos de bendiciones. Debemos de ser agradecidos con Dios. Y si Dios nos está dando su voluntad y nos está dando tantas cosas, agradecerle a Dios. Cada vez que Dios nos dé una bendición, decirle,
Gracias, Dios mío, por lo que me has dado. Te agradezco. Y voy a cumplir mi promesa. Y aunque no he hecho un pacto contigo, voy a hacer un pacto post promesa. Aunque ya me cumpliste la promesa, yo en agradecimiento te ofrezco un sacrificio de alabanza, algo que quiero agradecértelo por medio de una acción o por medio de una oración o por medio de perdida, darle gracias a Dios verbalmente. Pero a veces ni eso, somos tan merecedores, tan malcriados, que Dios nos bendice y es como si Dios nos trajera un regalo y le decimos a Dios, sí, ponlo ahí. No. Porque Dios a los malcriados no los quiere. Y Dios no tiene hijos mimados. Dios no hace hijos malcriados. Dice que Dios corrige. Y no por falta de agradecimiento seamos corregidos. Debemos de darle gracias a Dios en todo y por todo. Entonces, ser agradecidos por encontrar aptos para participar en su luz. Y dice me quedé en 12. Con gozo, dándole gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos para participar en la herencia. Hermanos, nos puso calificados y nos aprobó para participar en la herencia. ¿Cuál es la herencia? Hay una herencia que recibimos aquí. Cuando nosotros recibimos la herencia aquí en la tierra, son las arras del Espíritu. Recibimos el Espíritu Santo. Un anticipo. A veces lo sentimos más unos que otros, pero tenemos un anticipo. Pero hay una herencia allá en el cielo. Y allá en el cielo no vamos a estar, todos vamos a tener un nivel porque vamos a ser a la imagen y semejanza de Cristo. Pero no vamos a estar todos en el mismo lugar. Desde ahorita se los digo, no vamos a estar todos en el mismo lugar. Y va a haber llanto y crujir de dientes. No porque se van a ir al infierno, sino porque no van a entrar a la Nueva Jerusalén. Ahí va a ser una gran decepción para todos los que se creían muy religiosos, que Dios nos conceda entrar. Hasta el mismo Pablo dijo, yo no me considero apto, pero lucho hasta lo que puedo para obtener el premio de la herencia. Para que queramos tener una idea, en Apocalipsis 20, 21, 22 habla de una nueva tierra, pero habla también de un nuevo cielo, pero habla también de una nueva Jerusalén, pero habla también de unas bodas del Cordero que van a entrar otros, pero habla bien de otro que va a ser la novia del Cordero. O sea, que no todos va a ser. Yo creo que el ladrón de la cruz, ese le va a tocar la nueva tierra. ¿Tú de dónde vas a estar? En la nueva tierra. Es un nivel. Ahí van a estar todos los bebés espirituales, los recién convertidos. Pero hay un nivel más alto que es el nuevo cielo. Pero hay un lugar más alto todavía que es la Nueva Jerusalén. Y hay un nivel más alto que es las bodas del Cordero. Y hay otro nivel que se llama el Monte Sión. Y hay otro nivel que en el Monte Sión, que está en Hebreos 12, menciona 12 niveles o 9 niveles del Monte Sión. Y todavía hay las bodas del Cordero. Y todavía hay el ser la novia del Cordero. Entonces, hermanos, échenle ganas. Échenle ganas. Y a mí, pues yo hago mi luchita. Pero hay que echarle ganas porque donde nos quedemos aquí, vamos a empezar allá. Y si aquí nos quedamos nomás de panzazo, allá nomás vamos a llegar a un nivel que a lo mejor no nos hubiera gustado. Y habíamos dicho, ¿por qué? ¿Por qué nadie me habló de esto? En este lugar estamos hablando de esto. Estamos hablando de que tengan ganas de crecer para recibir una herencia y no despreciar como los hijos mimados, despreciar lo que Dios nos está dando. Nos está dando mucho y nos lo está dando para toda la eternidad. Y debemos de tomarlo porque esto es para siempre. Y debemos de luchar
y ser transformados, procesados a la imagen y semejanza de Cristo para alcanzar cada día más un nivel de gloria cada día superior que nos dé en la eternidad un lugar en el cual le digamos a Cristo: Señor, hasta aquí llegué porque hasta aquí pude, ya no pude más. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios quiere decirnos que pasemos al gozo. Dice: pasa al gozo de tu Señor, porque el lugar donde esté Cristo va a ser un lugar de mucho gozo. Dice: sobre poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra al gozo, porque donde esté el Señor, ahí va a estar el gozo de Dios. Y es algo que aquí nos dan una probadita por medio del Espíritu Santo, y con esa probadita, créanlo, es muy poderoso. Hay mucho poder de parte de Dios. Tiene mucho que darnos, que más que lo que nosotros podamos pedir. Entonces, dice debemos de pedir y saber cuál es la voluntad de Dios. Hay dos voluntades. Entonces dice, como en resumen, en Colosenses 1, que leímos ahorita, es: debemos buscar el tener conocimiento espiritual, y que para que tengamos una vida que agrade a Dios, seamos fortalecidos en las pruebas, demos gracias por la herencia en Cristo, y recordar que hay una voluntad de Dios universal. La voluntad de Dios, hay una voluntad de Dios para todos, pero hay una voluntad de Dios para ti. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, que tú debes de pedirle a Dios en oración. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que hay un propósito en Dios general para todos. Ese propósito es que nosotros seamos dice, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque es un proceso ascendente que vamos de abajo hacia arriba. En ese proceso de crecimiento está en el que nosotros debamos hacer poco a poco, ser en el proceso de salvación. Nosotros somos, por medio de Cristo, somos justificados, regenerados, somos santificados y glorificados, así en un proceso de paso en paso. En cada proceso nosotros llevamos una madurez espiritual y dejamos de ser niños a ser padres espirituales. En ese proceso, ese es un proceso universal. Es el que está en Efesios 1, en Romanos 8, en Gálatas 4, donde se nos menciona que somos procesados de ser nada a ser hijos de Dios, a la imagen y semejanza de Jesucristo. Por leerles uno, para no leer todos, Efesios 1 del 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque Dios lo quiso, Él nos ha escogido para ser hechos a la imagen y semejanza de su Hijo. Eso mismo dice en Romanos 8 del 28 al 30 y en Gálatas 4 del 4 en adelante. Muy bien, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y a rogarle a Dios que Él nos lleve en este proceso de su voluntad. Vamos a pedirle al grupo de alabanza. Vamos a orar, porque hay una promesa, dice en 2 Corintios 3 del 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor está hablando del Espíritu de Cristo. Y nosotros viendo
y poniéndonos en comunión con el Espíritu de Cristo, crecemos de gloria en gloria, en un proceso. Esa es la salvación. Ser llevados en nuestra oración, en nuestro crecimiento, pero todo depende de una cosa: de saber la voluntad de Dios. ¿Por qué depende de saber la voluntad de Dios? Porque esto que yo estoy hablando es general, pero hay una voluntad de Dios para ti, para el personal. No tiene que ver nada con el pastor ni con la iglesia, tiene que ver contigo y con Dios. Tú y Dios tienen que convenir en la oración, en decirle, tú le tienes que decir a Dios, Dios, como le sucedió a Pablo cuando lo tiraron en su viaje a Damasco. Lo tiraron del caballo, pero no dice que se cayó del caballo, dice que lo tumbaron. Entonces cayó y perdió, se quedó ciego, y una luz intensa lo cegó. Y lo primero que le dijo Pablo a Jesucristo, que se le presentó, es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él dijo: yo voy a hacer tu voluntad. Esa es la palabra que debe de seguir después de haber aceptado a Cristo. Eso es lo que sigue, hermanos. Ustedes ya tienen la gracia, ya tienen la salvación. Sigue el que le pregunten a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso no lo puedo yo orar. Eso no puede orarlo Pablo. Eso lo tienen que orar tú, privado, en tu casa, donde nadie te escuche. Tú le tienes que decir: Señor, quiero saber qué quieres que yo haga. Quiero conocer tu voluntad, para que todas estas promesas que están en Colosenses capítulo 1, todas estas hermosas promesas de crecer, de ser cada vez más, tener cada vez un nivel más alto de madurez espiritual, donde cada vez estemos más cercanos a ti. Todas estas promesas que están aquí en este capítulo sean una realidad en mi vida. Necesito saber tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Porque cada quien tiene un propósito. Dice aquí lo menciona Efesios 2:10. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Cada quien tiene un buen plan, porque dice: los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios tiene un camino y un propósito para nuestras vidas, la cual Dios preparó. Por eso dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces Dios tiene un plan y un propósito para ti personal. Vamos a orar para que ese plan Dios te lo descubra. Y como dice en la palabra de Dios, en el versículo 1 Corintios 9, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de sabiduría e inteligencia para saber cuál es el conocimiento de su voluntad. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que tú pongas en nuestro corazón y que nos llenes del conocimiento de tu voluntad. Señor, el plan, el propósito, lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor, tú muéstranoslo, para que nosotros no andemos como ciegos, Señor, como privados de la vista, sino que sepamos cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es el plan de nuestro ministerio, cuál es el objetivo de nuestra existencia. Danos, Señor, y dinos para qué servimos, Señor, y para qué es nuestra vida. Nosotros queremos conocer tu voluntad para vivir en tu propósito y para hacer lo correcto delante de ti, Señor, para poder vivir una vida ascendente, Señor, y poder servirte
y ser tu siervo. Todo te lo rogamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta
el Señor te bendiga, iglesia. Estamos despedidos.